Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Os voy a ser totalmente honesto. Hoy no tenía pensado preparar ningún podcast para subirlo porque esta semana he estado como muy liado. Vine desde Inglaterra, tuve que hacer cuarentena. Después de la cuarentena, que ahí es cuando produje como más podcast y he estado trabajando también en mis cosas. He podido salir y nada, he tenido que ir arreglando unas cosas. He aprovechado también para moverme a otras ciudades que estaban algo más calmadas con el tema del COVID. Y bueno, al final, entre limpiando casa y todas estas cosas y preparando y organizando todo, pues no he tenido tanto tiempo como para prepararlo. Pero bueno, tenía pensado pues esperar hasta una entrevista que va a venir ahora, que estoy ya preparando con esta otra persona. Pero dije, oye, podemos quizás hacer un podcast un poquito más corto para tener algo subido el lunes, y sobre todo porque siento que puede ser bastante interesante. Así que después de comentaros y comeros la oreja con toda esta introducción de un minuto, vamos a hablar del tema por el que estoy grabando este podcast, que es ni más ni menos que la incertidumbre. Tengo pensado hacer un podcast más largo sobre este tema y desarrollarlo más, pero ya el otro día que estuve en el tren pude tomar una serie de notas y desarrollarlo un poco. Y la verdad es que esto va a ser un poco como freestyle. He preparado muy pocos puntos, así que voy a hablar de este tema de una forma, probablemente sea breve, a no ser que me motive y empiece a hablar, que eso puede ser sencillo para mí a veces y otras veces no tanto. Depende de si tengo el día hablador o no. Pero bueno, vamos al lío. El tema este de la incertidumbre, yo creo que es un tema que se puede mencionar en infinidad de podcasts y otras reflexiones que haremos en el futuro, ya sea porque es algo que ahora mismo siempre nos ha estado envolviendo, ¿no? Ha estado muy ligado a nuestras vidas a medida que hemos ido creciendo y tomando decisiones, y cada vez que hemos dado ese paso más hacia adelante, pues esas decisiones han habido más momentos como de esta incertidumbre, de esta espera, de el no saber qué es lo que va a pasar. ¿Quién no ha tenido en la mente o ha reflexionado en algún momento o ha tenido esas situaciones donde le han venido a la cabeza esta clase de pensamientos de decir, uff, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a hacerlo? O ni siquiera sé hacer qué voy a hacer hoy. Y yo creo que esta pregunta empieza un poco cuando tenemos entre 15 a 17 años y ya en el colegio o en el instituto nos empiezan a dar esa primera opción de elegir. Considero que esta sensación muchas veces de incertidumbre es cuando empezamos a tomar nosotros la responsabilidad y las riendas de lo que sería un poco nuestra vida, de nuestras decisiones, hacia dónde iremos. Antes también tomábamos decisiones, pero teníamos esta figura que eran nuestros padres que nos protegían, y si nos caíamos sabíamos que alguien nos iba a ayudar a quitar la tierra del pantalón. Si nos hacíamos una herida sabíamos que alguien nos la iba a curar. Y esto sigue pasando, ¿no? Con las familias, amigos, que nos seguimos ayudando entre nosotros, pero en ese momento en el que estamos quizá que nos dicen ciencias o letras, ¿qué asignatura quieres? En ese momento ya, sin nosotros saberlo, nos están diciendo, ¿quieres girar a la izquierda o a la derecha? Sin saber que probablemente va a cambiar totalmente, o sea, lo que estudiamos va a cambiar totalmente nuestra percepción de muchas cosas. Entonces es muy, muy interesante, la verdad. ¿Qué pasa? Que lo que sí creo es que a medida que vamos creciendo, pues nos va tocando ese momento de ir tomando esa serie de decisiones que parece que una vez que tomamos la de ciencias o letras, comienzan a venir cada una de estas nuevas decisiones y desafíos una tras otra. Es como que nos quitamos una, viene la siguiente, nos quitamos otra, viene la siguiente, y es hasta un poco desgastante porque no nos da tiempo, o sea, es como exhausto. No nos da tiempo a descansar a veces y decir, por favor, ya he tenido suficiente con este desafío, quiero esperar a tomar un respiro y ir a por el siguiente cuando sienta que puedo. Pero puede ser que lo que haya acelerado incluso más este proceso haya sido la situación actual en la que vivimos con el tema del COVID, que si antes nosotros normalmente, ante la incertidumbre, lo que siempre hemos hecho como seres humanos es afianzarnos a algo específico, agarrarnos a algo, ya sea
muchas veces no quizá nos escondemos, pero nos agarramos a quizá una relación, a una amistad, a un objetivo, a algo que estamos haciendo, un trabajo, lo que sea. Agarramos a eso para luego seguir planeando las cosas. Quien tiene estabilidad, por ejemplo, en el tema de una relación, no está pensando normalmente en tener otra relación. El que tiene estabilidad en un trabajo, quitando obviamente las ambiciones, objetivos y todo eso, ¿vale? No estás pensando, aunque te puedas quejar de cualquiera de estas estabilidades que tienes, tú no estás pensando activamente en ese aspecto, porque de alguna forma u otra tienes la tranquilidad de que sabes que mientras sigas teniendo ese trabajo vas a tener esa mensualidad, ese dinero que te llegará a final de mes. Mientras estés teniendo esos amigos, vas a tener alguien con el que tomarte algo. Mientras estés teniendo esa pareja, tendrás a alguien con el que podrás desahogarte. Esa persona se podrá desahogar contigo y también podréis disfrutar de etapas muy bonitas, y como que va a llenar esa parte más emocional. Obviamente no son todos los casos, pero normalmente es como nosotros como seres humanos hacemos eso. Entonces, cuando ya tenemos esas estabilidades, por ejemplo, pensamos ya en quizá en viajar, si el trabajo nos lo permite, o empezamos a trabajar en otras ideas que nos encantaría tener, porque sabemos y confiamos en la seguridad de eso que ya tenemos, que hemos conseguido. Lo que sucede ahora es que llega el tema del coronavirus, ¿no? Y cambia todo. Ya incluso esas estabilidades que teníamos antes empiezan a tambalearse. Ya no estamos ni siquiera seguros. No podemos salir como antes. No podemos tener la vida que teníamos antes. No podemos confiar en las cosas en las que confiábamos antes. Y eso es una locura. La verdad que es una locura pensarlo. Nadie se lo esperaba, obviamente, pero ha llegado. Y lo que sucedía antes es que teníamos esos momentos de incertidumbre, pero de alguna forma nos refugiábamos en la estabilidad que ya teníamos. Hay veces que esa estabilidad era una estabilidad muy buena, y hay otras veces que incluso generamos nosotros como seres humanos, nos adaptamos rápido a muchas cosas y generamos incluso a veces estabilidad en lugares que no son para nada estables, irónicamente. Pero aún así, todo esto tambaleó y tambalea. Porque una cosa que yo creo que nos desquicia y no nos gusta como personas es pensar, cuando pensamos mucho en el futuro nos estresamos bastante, y cuando también pensamos en el pasado, la melancolía hace que podamos estar tristes. Y al final nuestro, nuestro presente se convierte en pasado, nuestro futuro en presente, y después de eso obviamente de nuevo en pasado. Y no estamos quizá disfrutándolo. El motivo de este podcast es un poco para alentar a las personas que lo estén escuchando. Yo no sé la situación obviamente que cada uno está pasando, no sé la verdad por lo que cada uno está luchando ahora mismo. Seguro que en muchos casos, como he visto y conocidos que tengo, la situación es bastante dura, y, y eso también genera pues que estamos como luchando mucho más por salir de aquí. Espero que se pueda conseguir. Os deseo obviamente el mayor de los ánimos con todas mis buenas intenciones. Y siguiendo un poco el hilo, yo entiendo que la situación como seres humanos que no nos gusta eso cuando nos dicen, no, tienes que esperar, tienes que aguantar, tienes que ser persistente con eso. Nos suele costar. Yo creo que hay que hacerlo, y muchas veces hay que apretar y decir, bueno, vamos a seguir hacia adelante, vamos a esforzarnos. Pero sí es verdad que cuando alguien nos decía, o en los momentos estos de nuestra vida que estamos pasando por un momento muy delicado, hay veces que es imposible, o en ese momento parece imposible ver más allá de nuestra prueba, de nuestro momento, de nuestra inquietud. Y parece que ahí es donde se va a acabar el mundo. Y eso, por ejemplo, pasa recientemente, y muy ligado a eso viene la famosa ansiedad, que cuando piensa uno en exceso sobre el futuro, pues ¿qué sucede? Que nos damos cuenta que no tenemos ningún tipo de control sobre él. No tenemos la forma de manipularlo, de gestionarlo, de cambiarlo. Tampoco podemos cambiar algo que aún no ha llegado. Pero en nuestra mente generamos una serie de ideas, generamos una serie de expectativas, y
Y después de eso, ¿qué sucede? Pues que muchas veces nos decepcionamos con ellas. Porque nosotros mismos hemos querido hacer una cosa específica y no se ha dado. Esto lo relaciono más sobre todo en el tema emocional, pero la situación actual lo que genera es que ya nada es seguro, todos queremos que el virus acabe, que la situación vuelva a la normalidad y luego lo que nos estresa muchas veces es que no sabemos si va a volver al 100% a la normalidad o al menos al 70%, no sabemos cuál va a ser el porcentaje, no sabemos cuándo va a ser y todas esas cosas se van acumulando a las pruebas que cada uno y responsabilidades que tenemos cada día. Pero bueno, con este podcast lo único que quería comentar es que, por ejemplo, yo en el podcast anterior comenté sobre el tema de lo que me sucedió con el máster y todo eso. Yo en mi mente tenía todas esas cosas planeadas y luego al final no se dieron, ¿no? Irónicamente. Pero lo curioso con todo esto es que yo, por ejemplo, estoy en Inglaterra, la situación actual hace como que parezca en muchos aspectos que estoy más lejos de la familia y, y obviamente esto también genera a veces tensión porque dices, ¿cuándo va a acabar esto para permitirme a mí volver a viajar con la tranquilidad de que aunque haya comprado quizá el vuelo, pueda yo volar sin que pase nada, pueda yo ver a la familia sin que suceda nada raro, ¿no? Que se cancele o lo que sea, ya no podemos planear con la antelación que podíamos antes. Pero para concluir, como os comenté, porque este no iba a ser un podcast muy largo, como os había dicho, para concluir solo quiero animaros hay una parte positiva, hay muchas más negativas obviamente, como comenté también en la anterior vez, no voy a ir ahora del súper positivo, pero también hay que a veces coger la situación y darle la vuelta. Hay momentos, me recuerda mucho una vez la primera vez cuando yo vine a Inglaterra, hace ya unos 5 años, yo llegué, recuerdo, a un pueblo que era fue por la noche y todo eso, y tuve hasta ansiedad la primera, segunda semana porque había salido de todo lo que era mi confort, mi familia, mis cosas, y me encontraba en una situación que yo decía, bueno, yo quería estar, pero luego no quiero estar. Y recuerdo que la segunda semana que yo estaba ahí fuimos a una ciudad que teníamos bastante cerca. Y cuando yo la vi, la ciudad estaba llena de grises. Era una ciudad gris, como triste, que no tenía nublado, aunque sea Inglaterra. Era como que no era nada atractiva para mí. Es más, me entristecía quizá estar ahí. No la situación de estar físicamente, sino que no es de estas ciudades como cuando tú viajas a algún lugar, por ponerte un ejemplo, quizás vas a San Francisco y dices, guau, en esta ciudad me quedaría, o a Barcelona, porque son ciudades bonitas, llenas de color, luz, historia. Pero lo curioso con esto es que recuerdo que 3 meses después de eso volví a esa ciudad y mi ánimo estaba más fuerte. Yo ya estaba ahí más, o sea, con las ideas más claras y mis objetivos más claros. Y lo curioso de todo eso es que cuando llegué a esa ciudad ya no era tan gris. Estaba llena de más color, con más colores. Y recuerdo que ese día fue cuando llegué a una reflexión en la que me di cuenta que la situación no había cambiado. La ciudad seguía siendo la misma, todo seguía siendo lo mismo, pero yo había cambiado la percepción y la forma en la que yo veía esa situación. Y con este tiempo, obviamente, yo no sé por lo que cada persona, cada oyente ha pasado, entonces sería muy quizá irrespetuoso o inapropiado por mi parte entrar directamente y dar, por ejemplo, un consejo sobre la vida. Pero lo que sí animo, porque, o sea, no sé por lo que cada uno esté pasando, pues sí animo a intentar, bueno, a seguir esforzándose, a seguir luchando por ese momento. En este momento quizá uno está viendo las cosas más grises. Quizá en este momento pues estamos viendo que el color de nuestra situación, de nuestra atmósfera, no está siendo tan motivador como esperábamos en el pasado. Quizás estuvimos haciendo una serie de proyectos, teníamos una serie de ideas y estaba yendo todo genial y de un mes para otro todo cambió, como quizá en mis cosas personales cambió hace un mes, que todo era más colorido y de golpe también se volvió más gris. Pero ahora lo único que te animo es poco a poco, mientras sigas avanzando, seguir caminando y llegar a un momento en el que esos grises
cambiarán y empezarán a modificarse esas tonalidades hasta que sean unas tonalidades más cálidas. Entonces, bueno, con esto voy a concluir el podcast. Como siempre, os agradezco a los que habéis podido tener tiempo para escuchar aquí mis locas reflexiones, mis momentos ahí de hablar a este micrófono y soltar cada una de las ideas. Hoy ha sido un poco más como sería freestyle, el estilo libre de que he ido sacando temas, no ha sido con tantos apuntes o con tantos puntos como lo que suelo yo hacer normalmente. Pero bueno, animaros a seguir hacia adelante. Los grises cambiarán, o sea, bueno, los grises puede que sigan ahí, pero la forma en la que tú vas a verlos, vas a ver esa situación y vas a enfrentarla, estoy convencido que va a cambiar. Así que bueno, nosotros tenemos esa capacidad de ante cualquier situación, normalmente, aun difícil que cuesta, o en casi todas ellas, solemos adaptarnos y crecer después de eso. Entonces, bueno, si alguno está teniendo ese tipo de desafíos, animarlos a seguir y bueno, desearos eso, que tengáis un excelente día si lo estáis escuchando, bueno, por la mañana o por la tarde, y si lo estáis escuchando por la noche, pues desearos que tengáis también una gran noche. Nos veremos en el siguiente podcast. Estoy preparando una serie de entrevistas de las cuales estoy bastante motivado y también estoy preparando algunos podcasts individuales donde voy a intentar hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, pero grabarlo para que los que estén escuchándolo por YouTube pues también podáis verme un poco aquí en mi pequeño estudio, en mi pequeño rincón que he hecho, y así también podemos quizá interactuar de una forma más cercana. O como os comenté, os deseo lo mejor, a seguir hacia adelante y bueno, ya sabéis, todo se puede. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast y muchas gracias por haber escuchado este. Un saludo.